Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nueva conexión de la mano de un experto. El día de hoy nos estará acompañando el experto Anselmo Rosales, que es un contador en materia, lleva muchos temas de contabilidad, finanza y asesoramientos en extensas áreas. Entonces, creo que es importante que resaltemos la experiencia de nuestro experto el día de hoy. Sin nada más que agregar, me gustaría darle la bienvenida a nuestro expositor, Anselmo Rosales. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación, Fernanda. Te lo agradezco muchísimo y bienvenidos a todos los que ya están conectados. Vamos a ver un tema muy interesante que es impuestos para emprendedores. Antes de tomar una decisión de emprender, pues, saber qué es y a qué nos enfrentamos. Quisiera hacer un poquito hincapié a lo que es mi trayectoria. Bueno, yo soy contador público, egresado de la ESCA, tengo una especialidad también en la ESCA, cuento con una especialidad en impuestos, en finanzas, y en el IPAD estuve desarrollando varias prácticas de alta dirección. Entonces esto nos ha dado tabla para esto, ¿no? Mi mentor en el tema de impuestos es uno de los mejores fiscalistas que tiene este país. Y bueno, cuento con más de 35 años de experiencia en todo lo que comentó Fernanda, en varios sectores, en incubadoras de negocio, desarrollado franquicias, con emprendedores que estamos manejando, empresas en proceso de constitución, empresas en desarrollo, empresas familiares que de repente se convierten en un conflicto bastante importante, fideicomisos de todo tipo y tamaño, y empresas y personas físicas que han tenido problemas en el tema fiscal. Les ayudamos, al igual que las empresas, para que cumplan de manera correcta todas sus obligaciones fiscales. Bueno, pues entonces vamos a entrar en materia y vamos a empezar. Y aquí uno de los temas importantes es ¿qué es un emprendedor? Es una palabra definitivamente que es muy importante contemplar y ver. Y aquí la definimos de una manera muy sencilla, que es una persona o un grupo de personas que tiene la capacidad precisamente para identificar una oportunidad de negocio. Ya sea obviamente en el tema económico, y esto por supuesto tendría que asumirse con un liderazgo, y el éxito o fracaso hay que apoyarlo en el proyecto. Entonces hay que estar preparado para todo este esquema, que definitivamente suele suceder. No, lamentablemente no el primer proyecto pega como todos quisiéramos, pero que la frustración no nos gane. Vamos a continuar viendo características del emprendedor. Esto realmente son muchas, ustedes pueden buscar y hay una cantidad impresionante de características que se manejan en el mercado, pero los puntos más resaltados o lo más importante desde mi punto de vista es lo siguiente: la pasión por hacer las cosas. Este es sumamente interesante porque de repente nos desbordamos en pasión y nos metemos en esa pasión y nos aferramos a un proyecto aún no siendo viable. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esa pasión, pero es parte de lo que es el emprender. La ambición, asumiendo el riesgo, ya les comentaba un poquito, hay que ser ambicioso, pero hay que ver hasta qué montos, hasta qué momento tenemos que asumir este riesgo para que no repercuta en nuestro patrimonio. La iniciativa, es muy importante también hacer propuestas, no necesariamente de manera individual, sino la verdad es que es importante hacer copartícipe a las personas que están a tu alrededor, si es que sobre todo si necesitas más recursos económicos, venderles la idea de lo que vas a hacer para que se pueda ir consolidando. La superación al fracaso
para iniciar nuevamente. Les comentaba que de repente, pues el primer proyecto, el segundo proyecto, no arranca, no esto, no es del todo, finalmente sí arrancó, pero no como nosotros queríamos. Entonces, pues hay que hacer un estudio nuevamente y reiniciar ese mismo negocio u otro. La creatividad es para resolver una serie de problemas, hay que improvisar de repente. Los negocios son un ente económico vivo, entonces por lo tanto es muy difícil que no tengamos problemas en la marcha y siempre vamos a tener problemas, entonces precisamente hay que tener esa creatividad para poder lograr y tomar en consideración todo esto para poder improvisar en ese momento y resolver la situación lo mejor posible para la institución o el proyecto. El liderazgo es fundamental. Yo les decía que hay que convocar, es muy importante la convocatoria cuando de repente se requiere mucho dinero o se requieren muchas habilidades que estén metidas en el negocio. Entonces, bueno, pues convocar es algo muy interesante que puede consolidar de manera fuerte el proyecto. La organización, bueno, esto si uno no es organizado, lamentablemente se alcanza y se afecta completamente el objetivo. Y esto puede dar una situación negativa, entonces hay que ser muy organizados, llevar paso a paso toda esta información, todo lo que se hace precisamente para no incurrir en errores. ¿Cuáles son los compromisos del emprendedor? Bueno, los compromisos son muy claros, es que cada emprendedor tiene que tenerse confianza en sí mismo, confianza en el proyecto que va a estar manejando y va a estar proyectando económicamente para obtener beneficios. Obviamente todo esto con una ética profesional, una ética comercial, una ética de servicio para que realmente el negocio pues permanezca y todas las personas que estén metidas en ello, a quienes se les brinde el servicio o se les comercialice algo, pues nos puedan recomendar con esa facilidad. Este tema de la información pues es vital, no echamos a andar un negocio y de repente ya nos quedamos sentados y a ver qué sucede, ¿no? Hay que estar definitivamente informándonos, documentándonos, el qué hacer del día al día va para poder hacer crecer y potencializar el negocio de una manera más fuerte y entonces tener un resultado mejor. Apoyo de profesionales, este es un tema fundamental de repente y pues, hay empresas chiquitas o negocios muy chiquitos que ahorita vamos a ver más adelante, que de repente no contemplamos esta situación del profesionalismo. Digo, lamentablemente no todos tenemos el conocimiento de todo, siempre adolecemos de algo, entonces siempre es bueno estar al pendiente y solicitar servicios de quien realmente los pueda apoyar en las áreas que ustedes obviamente determinen donde puedan tener mayor vulnerabilidad. Todo esto nos va a llevar a un camino al éxito, definitivamente, yo estoy seguro que esto sería así, pero aquí también la otra pregunta sería, ¿cómo quieres emprender? Y hay dos formas de emprender, uno que sea autoempleado o dueño de un negocio pequeño. Esto quiere decir que en un momento dado trabajarías para ti mismo y difícilmente pues, vas a buscar una asesoría porque tú estás empapado en toda la operación y entonces pues vendes, compras, facturas, esto, aquello y demás y esto puede repercutir un crecimiento importante en el negocio. No quiere decir que una sola persona no pueda potencializar y hacer que sea un negocio, por supuesto que lo puede hacer, pero tiene que tomar en consideración muchas cosas que vamos a ver más adelante. Ser dueño de negocios medianos o grandes hace hacer que otros participen en tu proyecto, que es lo que les decía, es parte de las características del emprendedor. Si ustedes logran que muchas personas o las personas que ustedes quieran, una, dos, tres adicionales, participen en su proyecto y se comprometan en el mismo, pues a través de un documento lo podemos hacer en un momento dado, a través de la constitutiva que hace el notario, o a través, o a través de un contrato que pudiese estar haciendo un abogado. Y para dejar las cosas de una manera muy clara y no tener conflictos entre los
socios o asociados. Todo esto es papel, todo esto es informativo de lo que puede hacer, características, etcétera, cómo podemos hacer el negocio, pero surge una situación más importante todavía. Vamos a cuantificar el negocio y entonces de repente nos preguntamos, ¿es necesario hacer un plan financiero? Pues la respuesta definitivamente es sí. Y no importa que sea autoempleo o negocio mediano o grande, este plan financiero aplica para todo tipo de negocio, para todo tipo de servicio que se dé, porque en este vamos a cuantificar y entonces queremos saber qué es un plan financiero. Un plan financiero es básicamente un documento en el cual se calculan todos los ingresos estimados directamente por ustedes, los gastos que ustedes consideran van a incurrir para este proyecto, se calculan los impuestos, ahí es importante este tema, y se determinan los flujos reales de efectivo de acuerdo a lo que ustedes están determinando como ingreso o gastos. Alguien les va a ayudar a calcular impuestos y a determinar los flujos de efectivo. Estos flujos de efectivo, pues obviamente nos van a dar la situación de decir, pues fíjate que este negocio sí es viable, es rentable o no lo es, ¿no? Que es el punto número 2 que está en la lámina. Y entonces, con esto podríamos definir, en dado caso, el tiempo en el que se alcanzarán las metas económicas. Esto quiere decir, bueno, pues los negocios no arrancan y definitivamente te dan utilidades luego. Hay una curva que te empieza a manejar un punto de equilibrio y después del punto de equilibrio, bueno, pues empiezas a crecer en utilidades. Todo eso se calcula en un plan financiero y entonces deberemos de saber con certeza en qué momento o en qué mes es cuando vamos a empezar a tener utilidades para tener el capital suficiente para soportar esto. Establece el qué hacer y cómo hacerlo, o sea, porque ya está determinado dentro de los papeles, bueno, qué hacer, pues vender, cómo hacerlo, pues llegar a determinados montos que ya pusieron ustedes en el documento y no gastar más allá de lo que también está en el mismo, ¿no? Porque de repente, pues alguien, oye, fíjate que salió esto, vamos a hacerlo, pues no, o sea, vamos a cuantificar cualquier variación para ver cómo le pega al proyecto. De las bases para determinar si es necesario, esto nos da las bases para determinar si es necesario constituir una empresa o operar como persona física, nada más y sin ningún problema. Entonces, como verán, este documento es fundamental para poder tomar decisiones anticipadas de qué hacer, cómo hacerlo, y si lo hacemos a través de empresas o lo hacemos a través de una persona física. Entonces, ahora vamos a ver qué se considera negocio. De manera coloquial, pues, todas nosotros decimos, bueno, es que yo tengo un negocio, algunos dicen yo tengo una empresa. Y bueno, el negocio en realidad es cualquier tipo de actividad que dé y obtenga un beneficio directamente a las personas que lo están sustentando, ya sea a través de la comercialización de un producto o a través de la prestación de un servicio. En términos generales es lo que es el negocio. Entonces, si requieres realizar esta actividad como persona física, como ya les comentaba, entonces lo único que tendría que darse es de alta en Hacienda, pero es muy importante determinar cuáles son los regímenes fiscales a los que realmente pudiesen estar entrando a cumplir las obligaciones fiscales y proteger su patrimonio del proyecto que están determinando. Entonces vamos a ver lo que son los regímenes fiscales exclusivamente de personas físicas y arrancamos con el primero, que son sueldos y salarios y asimilados más intereses. Esto obviamente no es un emprendedorismo, es simple y sencillamente es un régimen fiscal que no quise pasar por alto para que lo entendamos todos. Aquí es básicamente las obligaciones que tenemos que están inscritos en el registro de contribuyentes. Podrán optar por hacer su declaración anual si tienen menos de 400,000 pesos de ingresos en el año, y también tengan 100,000 pesos menos de intereses. Pero si
resulta que su ingreso anualizado es más allá de 400,000 pesos, ya no es una optativa presentar la declaración anual o no, hay que presentarla definitivamente. Presentar las declaraciones lleva muchísimas situaciones importantes porque yo creo que más adelante pudiésemos tener una plática en relación a lo que son las deducciones personales. Es algo muy importante que realmente apoya mucho a que disminuya la base impositiva y seguramente, y hay mucha posibilidad de que les dé incluso un saldo a favor en este esquema. El otro tema son actividades empresariales y profesionales. Aquí ya entramos en materia de lo que podemos empezar a manejar como el régimen fiscal para efecto de emprender un negocio. ¿Cuál es la diferencia de actividad empresarial y profesional? La empresarial es cuando ustedes podrían estar comercializando cualquier tipo de producto, cualquiera, llámese llantas, llámese comida, llámese lácteos, carne, etcétera. Esa comercialización precisamente detecta el tema de actividad empresarial. Y el tema profesional son todos los servicios, o sea, lo que no implica vender un producto. Yo doy un servicio de arquitectura para diseñar una casa, eso es actividad profesional. Doy un servicio, por ejemplo, los médicos, bueno, pues también es una actividad profesional. Y la diferencia de estar entre uno y el otro, que en la ley viene todo completo, en el acta del impuesto de la renta también viene igual, pero la gran diferencia es que en la actividad empresarial, cuando nosotros tenemos operaciones con empresas, no tendría por qué hacernos una sola retención. Pero para efectos de actividad profesional, sí, hay una retención del impuesto de la renta y una retención del impuesto al valor agregado que nos tendría que estar haciendo las personas físicas cuando le prestamos un servicio profesional a estas. Por eso es la diferencia, la que hice destacar para que la tengan clara. El otro régimen es incorporación fiscal, que ya está derogado, pero lo pongo porque hay algunas personas físicas que actualmente gozan todavía de estar en esta incorporación fiscal. Para esto se debió de haber dado un aviso a la autoridad, en este caso al SAT, a más tardar el 31 de enero de este año, donde ustedes decían que deberían de estar o quisieran estar o continuar directamente con este régimen fiscal. Quien ya no lo hizo, seguramente la autoridad lo cambió de régimen. Hay que checar ahí bien en qué régimen estarían actualmente, porque esto lo hacía o lo hace directamente la autoridad. Plataformas tecnológicas, pues seguramente todos hemos escuchado de esto, que también tuvo un auge hace 2 años, fue en julio del 2020, si no mal recuerdo. Y aquí hay un tema, dos formas de tributar. Una, que son a través de pagos definitivos, que cuando se hacen estos pagos definitivos no hay deducciones, para efecto únicamente del impuesto de la renta. Ahorita aclaro este tema, únicamente estamos hablando para el impuesto de la renta, no hay deducciones para este tema, entonces únicamente se determina y se hace una serie de retenciones, que suele ser poquita, pero de repente pudiese ser un problema cuando la actividad tiene demasiadas deducciones y alguien no les ayudó a poder soportar, hacer un cálculo real de cuál era su situación de utilidades. De repente las utilidades a lo mejor pudieron ser más bajas que lo que pueda representar de manera directa el ingreso pagado. Y la otra es que sí hay pagos provisionales, donde sí hay deducciones en estas plataformas tecnológicas y se calcula más o menos igual que la actividad empresarial, que ahorita les comento rápidamente. Y el otro tema es el simplificado de confianza, que todo el mundo tuvo conocimiento, le hicieron mucha publicidad, le hicieron muchas cosas, decían que era muy sencillo. La verdad es que no es sencillo, no hay una sola deducción para el impuesto de la renta, pero sí hay que pagar el impuesto al valor agregado en estos 4 regímenes fiscales. Y este impuesto al valor agregado, si no tienes un comprobante fiscal, obviamente tampoco podrás tener un acreditamiento de IVA. Entonces no nos confundamos de que pues, si para el impuesto de la renta no necesitamos deducciones o no nos las permiten, pero
sí necesitamos ese documento para efectos fiscales para el IVA. Entonces hay que calcular el IVA con esos documentos que paguemos. Entonces ese es uno de los grandes temas que de repente sí ha pegado a los contribuyentes, porque se fueron con la idea de que como no había deducciones, entonces dejaron de pedir facturas y cuando tenían que haber pagado el impuesto al valor agregado, pues empezaron a pagar muchísimo dinero. ¿Cuáles son las principales obligaciones de esto? Estar inscrito en el registro de contribuyentes, llevar el registro contable y emitir CFDIs y hacer pagos provisionales, como ya lo mencioné, y hacer las declaraciones anuales. El registro contable, resalto este punto. De repente hay una confusión muy fuerte con el registro contable y la contabilidad electrónica. Son conceptos completamente diferentes, El registro contable está obligado a través del Código Fiscal, al igual que emitir y entregarle al SAT la contabilidad electrónica, pero esa contabilidad electrónica no la van a poder enviar si no tienen un registro contable. Entonces, de repente hay confusiones porque en algunos regímenes que acabo de explicar, por el volumen de ingresos no están obligados a mandar contabilidad electrónica. Y de repente dicen, bueno, pues si no estoy obligado a mandar contabilidad electrónica, tampoco entonces hacen registro contable. Y ahí están cayendo en un error, en un tema de que no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales de manera correcta, específicamente de acuerdo al Código Fiscal. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. El siguiente tema es arrendamiento y casa, habitación e industrial. De repente aquí la autoridad está tomando mucho empuje en este tema, porque hay muchas personas que están arrendando casa, habitación, y lo están manejando en efectivo o lo están manejando en depósitos bancarios, que eso es lo peor, porque la autoridad, recuerden que ya tiene facultades para poder ingresar a cualquier cuenta bancaria si él lo solicita al sistema bancario. Y el tema industrial, pues ahí es un poquito menos, porque la gran mayoría solicita facturas, ¿no? Aquí la forma de tributar es la siguiente. Hay una posibilidad de deducir, este régimen tiene deducciones fiscales de manera directa, lo contempla ahí. El otro tema que contempla es una deducción que le llaman una deducción ciega, que entonces es un porcentaje directamente sobre los ingresos que puede deducir y no tiene la necesidad de tener un comprobante fiscal para hacer esa deducción. Hay que hacer una cuantificación que nos conviene más, por supuesto, si manejar la deducción completamente de los documentos que pagamos y o asumir este criterio que nos da la facilidad de la autoridad del 35% directamente de deducción. Las obligaciones principales que tiene son las mismas que acabo de explicar en el otro régimen. Está inscrito en el RFS, el registro contable, expedir CFDIs, hacer pagos provisionales y hacer declaraciones anuales. Enajenación de bienes es otro tema interesantísimo, porque de repente nosotros vendemos alguna casa, algún inmueble, porque nos cambiamos, etcétera, y compramos otro. Entonces, esto normalmente se hace a través de notarios, corredores públicos, pero el notario está obligado a hacer una retención. Esta retención lo que hacen es pagar el impuesto, obviamente sobre la utilidad exclusivamente. El proceso de determinar las utilidades aquí es muy complicado, pero no se paga por el total de la venta, sino se paga por una utilidad ganada, o incluso pudiese dar alguna pérdida, que hay que tener mucho cuidado con ese tema de las pérdidas, para ver si realmente son soportadas o no. Este cálculo lo hace directamente el notario o lo hace el corredor público y determina el pago provisional, pero con esto hay que llevarlo a la declaración anual. Entonces, básicamente las mismas obligaciones que teníamos en los dos regímenes anteriores están en nada más que, como ya expliqué, cambia la forma en que se calcula los impuestos. El otro que tenemos aquí es adquisición de bienes. La otra es enajenación de bienes. Esta es adquisición de bienes. ¿Y qué pasa con la adquisición? A lo mejor algunos me preguntarían, oye, ¿por qué es ingreso una adquisición de bienes? Bueno,
Cuando hay una donación, cuando hay una herencia, es importante que de repente pues, somos dueños ya de un inmueble. Vamos a tomar el ejemplo del inmueble. Tenemos ya una responsabilidad importante de decir, bueno, pues sabes qué, autoridad, yo ya tengo un inmueble que ya me pertenece a mí. Todo esto también se hace a través de corredores públicos o a través de notarios, donde se adjudica este tipo de situaciones. La herencia, pues ahí hay un tema importante, hay cierto monto que es completamente exento. Las donaciones también, la diferencia entre herencia y donación es que la donación se puede hacer en vida, la herencia definitivamente es hasta que fallece quien hereda. Y el otro tema es de cuando ustedes pueden estar arrendando un inmueble y la persona a la que se le están arrendando hace mejoras importantes y obviamente esto implica que tenga un valor mayor al que ustedes empezaron a arrendar y de repente se salen de ahí, se lo dejan al arrendatario, pues el arrendatario tendrá que decir claramente a la autoridad que tiene mejoras su inmueble, por lo tanto tiene un ingreso que debería de estar determinando como para pago de impuestos. Es un cálculo también que se hace para determinar utilidades y poder pagar el impuesto correspondiente. Las obligaciones son igual, hasta ahorita no hay ningún cambio, hay que estar inscrito en el RFC y llevar controlado de todo, emitir CFDIs y hacer pagos provisionales y declaración anual. Y entonces aquí el tema es que ¿qué se considera empresa? Ya acabamos con el tema de personas físicas y ahora vamos a decir, bueno, pues ahora quiero emprender ya siendo una empresa. Perfecto. ¿Qué necesitamos para hacer ese trabajo, para hacer esa situación? Entonces, primero lo que hay que saber es que es una empresa y es una organización de personas, donde se conjugan varias personas para obtener un objetivo común, beneficios económicos, beneficios de cualquier tipo, y se establece con claridad ahí en la constitución de la empresa cuál es el objeto social de la misma y quiénes son los socios que corresponden a ella, obviamente el nombre, etcétera, etcétera, varias cosas en el constitutivo. Si quieres realizar esto, bueno, por a través de personas morales, hay que acudir con un fedatario público. El fedatario público incluye notario e incluye corredor público, es muy importante, para poder constituir ya sea una sociedad o una asociación. Hay una diferencia importante que vamos a ver más adelante para que puedan determinar qué es lo que necesitan ustedes, una sociedad o una asociación. Y además qué tipo de sociedad o qué tipo de asociación. Entonces a continuación les voy a presentar un poquito de la descripción de cada uno de estos temas para que podamos tener un criterio más amplio y poder tener mayor claridad en el sentido de decir, ¿sabes qué? Necesito esto, necesito aquello y para poderlo hacer. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sociedades mercantiles? Los tipos de sociedades mercantiles emanan precisamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles y las primeras tres que pongo aquí es una sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, perdón, pero ando un poco enfermo, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Tienen una característica muy importante estas y quiero que lo sepan, porque en este tipo de sociedades, todos los socios y los comanditados, todos, absolutamente todos, responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones de la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues si la empresa tiene pérdidas o se queda con pasivos al momento de liquidarlo, etcétera, etcétera, quien lo tiene que pagar son directamente los socios, en dado caso, o los comunitarios, porque ellos tienen la obligación de hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado qué tipo de sociedad, si realmente esto nos interesa hacerlo, pues lo hacemos, pero con esa información que pueden estar cayendo en una obligación
de pagar algo que se originó dentro de la empresa, pero como ustedes son solidariamente responsables, pues entonces tendrían que contribuir al pago. En las otras dos sociedades, o en 3 sociedades que vamos a ver aquí, también emanan de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad de responsabilidad limitada, que se puso muy de moda, porque en Estados Unidos empezó también este tema. Entonces, para hacer algunas alianzas con Estados Unidos, se puso muy de moda este tema de la responsabilidad limitada. Y la sociedad anónima, que bueno, pues tiene toda la vida, es la más común en hacerla. Y todas las sociedades que hasta ahorita he comentado, todas requieren por lo menos de 2 socios hacia arriba. Esta sociedad por acciones simplificadas es una sociedad que tiene poco en el mercado, en la ley, y esta se puede hacer por una sola persona. O sea, una persona física pudiese estar haciendo esta sociedad por acción simplificada, pero operando como una sociedad, no necesariamente como una persona física. Pero pues obviamente aquí de todas maneras cuando se pide la constitutiva, pues es obvio que estaría únicamente una persona física. Entonces, ¿cuál es la ventaja en relación de estas 3 versus las otras? Que aquí todos los socios únicamente van a responder hasta el monto de su aportación en el capital social. Esto quiere decir que si la sociedad se abrió con 200,000 pesos y son 4 socios, van 50,000 pesos cada uno, y hasta ahí, en dado caso, cuando se tenga que cerrar, se entra un proceso de liquidación que es muy complicado, muy costoso, y por eso quiero que lo tomen muy en consideración esto, que lo hagan con mucha determinación, porque abrir una empresa puede resultar muy barato en relación a liquidarla. Liquidarla es muchísimo dinero y muchísimos procesos que definitivamente nos llevan muchísimo tiempo y a veces dolores de cabeza. Entonces, estas son las sociedades mercantiles que emanan directamente de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad cooperativa también está determinada dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero hay una ley muy específica para esta de sociedad cooperativas. Entonces se rige por ambas cosas, pero realmente la que la determina completamente su operación es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Entonces, aquí, ¿qué pasa con esto? ¿No? Está integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de realización de actividades económicas, de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este es a lo que se dedica una sociedad cooperativa, que es, creo que todos debemos estar enterados en este tema, pero ese es prácticamente de donde emana, de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y tiene una conexión también con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Empezamos con las sociedades civiles, y estas obviamente emanan del Código Civil, ya dejan de estar en el tema mercantil, y hay 2 tipos de sociedades. Bueno, una sociedad civil de carácter preponderantemente económico. Normalmente este tipo de sociedades son las que se van a dedicar a generar utilidades, van a dedicarse a hacer productivo un negocio, y obviamente el régimen fiscal en el que están es muy determinante para poder calcular sus impuestos. Luego vienen las asociaciones civiles. La gran mayoría que constituye una asociación civil es porque no tiene un carácter preponderantemente económico. ¿En qué las utilizan? Pues básicamente las que tienen o las que buscan en un momento dado una, una autorización por parte del SAT para que puedan recibir donativos, y estos donativos a través de la expedición de comprobantes sean deducibles para quienes dan los donativos y no tengan ningún problema en este sentido. Y aquí es importante que sepan que si ustedes dan un donativo, deberían de tener
claramente que a quien le dan el donativo les puede expedir un CFDI, pero ese CFDI debe de tener como soporte la aprobación anticipada del SAT, en el cual puede expedir un comprobante que tenga las facultades para precisamente pueda recibir donativos de cualquier persona, ¿vale? Entonces vamos a ver lo que son los regímenes de las personas morales. Y las personas morales tributan la gran mayoría directamente en el régimen general de ley. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues hay que determinar aquí sus ingresos con toda la expedición de los comprobantes fiscales que hemos estado platicando y hablando. Hay que pedir facturas electrónicas de todos los gastos que realmente hacemos, o en dado caso de toda la mercancía que estamos comercializando. Es importante. Hay un tema fuerte cuando se comercializa mercancía. Hay un punto que se llama costo fiscal, que hay que estarlo determinando, y para poderlo determinar la ley nos obliga a llevar un control de inventarios y evaluación del mismo. De repente me he encontrado en el mercado que no tienen este control los contribuyentes, y esto están pegándole muy duro a un tema de deducción, porque normalmente una empresa que se dedica a comercializar producto, el rubro más importante de deducción es el costo de venta. Ustedes determinan un estado de resultados, es el ingreso menos el costo de venta, y ese costo de venta se convierte en una deducción fiscal, no necesariamente todo lo que se compra en este régimen general de ley. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello para que cumplan todo este tema. El régimen de actividad agrícola, ganadera, silvícola y pesquera es un tema muy específico. Empresas que se dedican exclusivamente a este tipo de actividades tienen un tratamiento fiscal completamente diferente a lo que es el régimen general de ley, pero también hay que tener el control de inventarios en dado caso. El régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Yo les comentaba hace ratito cuando les explicaba la asociación civil que ahí encaja mucho esto. Este es un título, específicamente un capítulo que menciona la ley del impuesto a la renta, y establece las condiciones de cómo determinar esa utilidad o remanente, y en algunas ocasiones las asociaciones civiles de un remanente de todo esto, pero obviamente no paga impuestos. Pero hay que cumplir con muchas características que son muy importantes para poder llevar a cabo esta actividad. Sociedades cooperativas de producción, es más o menos como lo que tenemos aquí, es un capítulo muy específico también para la ley del impuesto a la renta, donde definitivamente tenemos que cumplir con cada uno de los puntos para no incurrir en fallas. Y el régimen simplificado de confianza, también se los mencioné en las personas físicas. También existen las personas morales. Sabes que aquí el tema es una regulación muy importante, donde te dice claramente la ley que una empresa no puede estar en un régimen simplificado si uno de los socios que está en la empresa que pretende que esté en régimen simplificado de confianza ya participó como socio en otra empresa, en otra sociedad, y algunas otras características muy importantes. Entonces hay que saber claramente si podemos estar en este régimen o no. De todas maneras, aquí es importante que lo sepan, hoy por hoy la autoridad tiene conocimiento previo de todas las sociedades, todos los RFCs que están inscritos, incluyendo sociedades mercantiles, asociaciones civiles, etcétera, donde nos dice claramente qué es lo que, quiénes están registrados como socios. Entonces, cuando ustedes meten la constitutiva de una nueva sociedad y meten el RFC, pues están obligados a informar quiénes son los socios. Es otro documento que hay que hacer. Y en el momento en que se detecta esto desde el notario, te va a decir, sabes que pues no puedes inscribirte en el régimen simplificado de confianza, ¿no? Porque ya hay un socio que está en otra sociedad como primer principio, ¿no? Quisiera comentarles aquí también el tema de los pagos provisionales. Los pagos provisionales
hoy por hoy han tenido muchísima situación complicada porque las sociedades de repente mercantiles, y esto incluye personas físicas que no lo mencioné, pero para efecto de cualquier tipo de contribuyente, para poder expedir un CFDI, existen dos formas de hacerlo, o existen dos métodos de pago que se utilizan, uno que es el PPD y el otro que es el PUE. ¿Qué significa cada cosa? El PUE significa pago en una sola exhibición, y este documento, de acuerdo a lo que ha establecido la ley en su contenido, este documento cuando tú lo expides debería de estar cobrado, debería y sería obligatorio que estuviera cobrado a más tardar el último día del mes en el que lo expediste. Pongo un ejemplo para que quede más claro. Lo expedimos el día 5 de agosto, pues debe estar pagado a más tardar el día 31 de agosto, el último día del mes de agosto. De lo contrario, este documento se tendría que cambiar por un PPD, que es en pago en parcialidades o diferido, y cancelar el PUE. ¿Por qué hay este procedimiento? Porque si no lo hacen, la autoridad cuando calcula o precarga la información que se tiene para pagos provisionales, te va a cargar todas las facturas que están con PUE, ya sea emitidas o recibidas, y te va a asumir que el PUE, aunque no haya sido cobrado, y el cobrado implica que esté dentro ya de tu cuenta bancaria, ¿vale? No puede ser que te hayan dado un cheque y lo hayas cobrado hasta el siguiente mes, o el banco te lo haya depositado porque es un cheque por cobrar. Entonces tiene que estar definitivamente en tu cuenta bancaria para que se pueda determinar de manera correcta que está cobrado. Si no está así, entonces estamos en contingencias, porque no se va a considerar como pagado para efectos de IVA, para efectos de impuesto a la renta, en algunos casos cuando se calcula por flujos, y te van a llegar diferencias, porque la autoridad simple y sencillamente va a asumir que el PUE fue pagado o fue cobrado, y entonces te va a cargar esas cantidades en las declaraciones, y cuando tú presentes las mismas, si no corregiste eso, te van a llegar diferencias, las famosas cartas que están llegando actualmente, y es por esta situación de no utilizar de manera correcta la expedición de los FDIs, ya sea con PUE o con PPD. Esto es sumamente importante porque están llegando cartas de la autoridad verdaderamente importantes, donde están determinando diferencias, no nada más recientes, están determinando diferencias del 2019 para acá, y en algunas ocasiones hasta un poquito más atrás. Recuerden que la autoridad tiene facultad de revisar hasta 5 años atrás. Las obligaciones de estas sociedades también implican estar en el registro de contribuyentes, llevar el registro contable, emitir CFDIs, para hacer los pagos provisionales, que quise hacer este paréntesis para que tuvieran mayor claridad en el tema, y hacer declaraciones anuales. Esto es básicamente lo que tenemos en esto. Espero que les haya apoyado muchísimo en su emprendimiento. De todas maneras, aquí les pongo mis datos, cualquier cosa que ustedes necesiten, con mucho gusto estamos a sus órdenes para apoyarlos de una manera importante y evitar que caigan en situaciones de requerimientos, que de repente los requerimientos obviamente son muy caros porque esto conlleva multas, y las multas pues no son nada baratas, y depende de a qué está considerado la multa. Muchas gracias a todos. Les invito a asistir a nuestra próxima emisión el día miércoles de la siguiente semana en punto de las 12. Y en la siguiente semana también estaremos teniendo lo que es un tema de publicidad y marketing, que es Facebook para mi negocio. Muchas gracias, licenciado. Espero que tenga una excelente tarde. Igualmente para todos, les agradezco su tiempo, el apoyo de la cooperativa, y definitivamente cuenta conmigo para cualquier otra sección que necesiten. Nos ponemos de acuerdo en el programa, en lo que podríamos platicar, y sobre todo me da muchísimo gusto que haya podido ser útil esta información. Les mando un fuerte abrazo a todos y les agradezco nuevamente. Muchas gracias, licenciado.
Que pasen una excelente tarde a todos ustedes, a nuestro querido foro, y nos vemos la siguiente semana, el miércoles en punto de las 12. Hasta luego. Hasta luego.